Buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy los he convocado a este seminario titulado Comportamientos sismoresistentes en edificaciones, debido a que esto es uno de los temas casi, por decir, no decir el más importante dentro de la ingeniería civil, dentro de nuestro continente y a nivel mundial. Es más, últimamente hemos sido, no digamos atacados, pero sí hemos sido víctimas de varios eventos sísmicos que han estado poniendo a prueba tanto los criterios de diseño como las teorías y las posibilidades de los análisis que tenemos en los distintos países. Por eso, vamos a decir, en este seminario voy a tratar de explicar desde mi punto de vista muchas veces eh, el cómo manejar la parte sismoresistente en el caso de edificaciones, ajustándonos básicamente en lo que es la parte de dinámica estructural. La parte de dinámica ha sido uno de los temas más, vamos a decir, se ha adelantado mucho en tecnología para dar respuesta a la parte del comportamiento de las estructuras, pero desde mi punto de vista, y en un caso muy particular, y más aquí en mi país, Venezuela, la educación del profesional no está yendo a la par de los avances tecnológicos que se van teniendo. Entonces eso ha producido que haya un desfase entre la aplicación de lo que ya conocemos y tenemos como válido en el país y a nivel mundial sobre lo que se está haciendo actualmente en las estructuras. Este seminario lo he dividido en algunos puntos acá, que como dije son puntos básicos, esenciales, que no están enfocados a una norma en específico, a pesar de que acá, en este seminario, vamos a mostrar específicamente lo que es la norma COBENI y la norma NSR10. Espero que en próximas ediciones podamos contar con otros análisis de otras normas. De todas formas, como sé que hay personas que están conectadas de distintas partes del país y del continente, con cualquier punto que queramos compartir, que yo vea que pueda ser necesario, yo puedo prestar el sonido para que ustedes explique algo acerca de la norma en específica. Las personas de Bolivia, de Perú, Ecuador, que no es que están por fuera del seminario, simplemente que hemos estado enfocando acá. Porque todos los temas y todo lo que vamos a conversar acá tiene sus particularidades a nivel de país. Entonces, vamos a hablar una parte introductoria, algo básico. Eh, Vamos a tocar el tema de los elementos que determinan los análisis y diseños en las edificaciones. Desde mi punto de vista, cuáles son los prioritarios. Después vamos a hablar sobre las condiciones que intervienen en los análisis dinámicos, tanto como configuraciones estructurales y arquitectónicas, clasificación de las edificaciones, suelos y su interacción con la estructura, irregularidades en edificaciones, para caer en lo que sería el espectro de diseño. Ahora, como dice aquí el amigo Sanabria, lo único bueno que nosotros, vamos a decir, podemos compartir o común dentro de nuestros distintos países es que todos estamos fundamentados en la ACI. Para la parte en concreto y para la parte de acero, bueno, no digamos acero en particular, simplemente que es el nombre que se le da, porque tanto el diseño en acero como en concreto, todo está fundamentado en las teorías del estado límite, llevar el límite del material, lo que conocemos como normativas LRFD. Eso creo yo que eso es toda la parte del RFD podría ser otro seminario, que puede ser una de las próximas opciones. Ahora,
los criterios normativos de estructuras en concreto y acero. Vamos a trabajar básicamente Covenin y NSR10, pero recordando que la ACI es la que va a estar y la ISC son las dos normas que, vamos a decir, matrices para nuestros planos, para nuestros proyectos, y hablar un poco de la importancia de un buen detallado en planos. Entonces, recuerdo que allí tienen a su disposición el cuadro de preguntas. Cualquier cosa nos las hacen llegar por allí. Ok, nosotros tenemos un problema. El problema actual es la cantidad de actividad sísmica que está habiendo a nivel mundial. Muchas zonas son más susceptibles a otras. Por lo menos aquí en Venezuela tenemos gran parte del territorio bastante sujeta a acciones sísmicas muy altas, por lo menos comparadas con algunas partes de Colombia, que tengo los dos, son los dos mapas de zonificación que tengo actuales. Pero evidentemente recordemos, no sé si hay aquí algunas personas de Chile que vieron hace unos días, fueron afectados por allá. Y recordando que en Chile, vamos a decir, ostenta los récords de los sismos más fuertes del mundo. Para las personas que están haciéndome las preguntas, la normativa NSR10 es la normativa de Colombia, normativa sismorresistente de edificaciones, de construcciones de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que produce? Nosotros tenemos un grado de vulnerabilidad. Nuestras edificaciones tienen un alto índice de vulnerabilidad debido al punto donde están asentadas. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que es la parte de las fallas, por lo general, estas coinciden con afluentes de ríos, como son elementos que se producen por movimientos de tierra, o sea, ya sea, claro, evidentemente dependiendo del tipo de falla, vamos a tener algunas transcurrentes, algunas van a ser revertidas, pero esa intensa actividad que se produjo en las eras geológicas produce que también estén precisamente en sitios muy, vamos a decir, concurridos, con suelos blandos, muy buenos para la agricultura, muy buenos para construcciones debido a que no están en roca viva. Entonces eso ha hecho que el ser humano tienda a sentarse en esas zonas a pesar de su desconocimiento. Hablemos de los primeros habitantes que no conocían lo que conocemos actualmente como sismos. Simplemente son movimientos y el hombre tiende a sentarse precisamente donde tenga los recursos para su subsistencia actos, por ejemplo, el agua, suelos para la siembra, donde poder asentar su vivienda, y eso es lo que ha ocasionado que las ciudades se hayan formado y se hayan constituido en zonas de alta vulnerabilidad. Ahora, a eso aumente, o sea, eso súmele el aumento desmedido de la población, valga la redundancia, y desordenado. Actualmente hay muchos países que están trabajando en lo que conocemos como zonas y evaluación de microzonificaciones sísmicas. Porque a pesar de, bueno, aquí hay temas, aquí hay puntos que vamos a tratar de eso, pero, por ejemplo, a nivel, no solamente a nivel de país, sino a nivel de estados o departamentos o provincias, también están particularizando la parte sismo resistente, porque un factor que juega un papel fundamental en la parte sísmica es el suelo, el tipo de suelo. Y ese tipo de suelo no podemos generalizarlos en grandes extensiones, porque nosotros sabemos como profesionales que podemos tener un tipo de suelo y a 15 metros de ese punto en cualquier dirección o menos podemos estar teniendo otra condición de suelo que puede hacer variar
todo el procedimiento y todo lo que estemos explicando. Y en nuestros cálculos va a alterar todo. Entonces se está buscando que, vamos a decir, aquí en Venezuela llamaríamos alcaldías, no sé cómo se llamarían en otros países, que son vamos a decir, el ente gubernamental más allegado a la población. Nosotros acá en Venezuela tenemos presidencia, estados con los gobernadores, después tendremos alcaldes, que son los que están en los municipios, que es la última, vamos a decir, distribución política que tiene el país. Entonces, las alcaldías son las encargadas de otorgar permisos dentro de su municipio, dentro de su zona, para determinados proyectos de obras civiles. Ellos son los que determinan la cantidad de pisos que debe tener el edificio, dónde lo va a estar poniendo, qué disponibilidad de agua va a tener, qué disponibilidad de servicios públicos va a proporcionársele a esa edificación. Pero bueno, estas alcaldías, como tienen esa importante tarea de decir cuánto, dónde y cómo deberían ser las edificaciones que van a estar dentro de su municipio, ellos deben tener estudios de microzonificación sísmica para saber las propiedades dentro de su municipio, para poder dar o rechazar a ciencia cierta un determinado proyecto. Esto vamos a hablar ya. Nosotros estamos hablando aquí solamente de la parte civil, pero debemos incorporar en estos proyectos otras, vamos a decir, otras carreras. Estas carreras no, estamos colaborando, estamos trabajando vamos, en comunidad. No podemos dejar de lado la parte geológica, no podemos dejar de lado la parte ahora geodésica, en la que podemos ver imágenes casi que en tiempo real de lo que de el territorio. Es importante que conozcamos de estas, vamos a decir, ciencias que colaboran en esta rama. Además, es evidente que lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos actualmente es el desarrollo y los avances que hay en la mecánica de los materiales. Hasta hace unos 50, 60 años no podríamos lograr resistencias de 210 kilos por centímetro cuadrado en el concreto. Era muy difícil. La mayoría de las estructuras tenían resistencias entre 150 y 180. Ahora nosotros podemos hablar de concretos de altas resistencias, con 400 kilos por centímetro cuadrado. Nosotros ahora hablamos de un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado como uno de los concretos más básicos de hacer. Esto es debido a que tanto en el cemento o la piedra, la arena, los diseños de mezcla, todo eso hemos tenido buenos ahora ensayos, estudios y bastantes personas que se han dedicado a esta parte. Ahora, no dejemos de un lado la parte en acero. Nosotros las estructuras metálicas, que son verdaderamente bastante recientes comparadas con respecto al concreto, tenemos, vamos a decir, comenzamos con hierro, material bastante frágil, le falta un poco de utilidad, agregamos técnicas de fabricación y allí obtenemos el acero, un material que no solamente es bastante liviano comparado con concreto, sino que también nos proporciona propiedades de resistencia tanto a la tensión como a la compresión de igual calibre, de igual medida, sin dejar de un lado la flexibilidad, la ductilidad que nos va a proporcionar. Entonces, hay algo que no podemos dejar de pasar, es que los materiales ha jugado un perfil, un punto bastante importante. Ahora, aquí me dicen las secciones compactas y no compactas. Sí, realmente
nuestras normas, por ejemplo el caso de Venezuela, están dirigidas a secciones de tipo compacto. Y ahora, hoy en día, tenemos, vamos a decir, un boom en la construcción con perfilería tubular, que muchas veces son secciones no compactas, a las cuales nuestras normas quedan totalmente indefensas ante cualquier evaluación. Todas aquellas flechas, deformaciones, derivas que podamos obtener de cualquier norma, por ejemplo, en el caso de la norma colombiana, de la parte metálica, en su título F, en SR10, o que estuviéramos hablando de la 1618, de los estados límites de la estructura de acero, ellas trabajan básicamente con secciones compactas. No aplica ninguno de los límites de valores de flecha o de deformación. Están diseñados para secciones no compactas. Sí, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Estamos trabajando. En estos casos de la parte metálica habría que trabajar con otras teorías, que es lo que vamos a hablar de acá en la parte de teoría de diseño. Las teorías de diseños, vamos a hablar, hay un antes y un después. Todos nosotros, por ejemplo, voy a hacer aquí un par de gráficos. El más conocido y el más evidente para nosotros siempre ha sido el del acero. Por eso voy a poner aquí el ejemplo del acero acá. Esto es una curva esfuerzo-deformación. De acá los esfuerzos y las deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Entonces, nosotros tenemos un antes y un después. ¿Por qué yo digo que un antes y un después? A medida que hemos desarrollado tecnología y ciencia de la construcción, hemos aprendido a que no solamente nos podemos, vamos a decir, limitar a la parte elástica del material. Aquí tenemos la parte elástica y aquí tenemos la parte inelástica. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá, este es lo que tenemos acá, que siempre consideramos como constante, el modo de elasticidad del material, nos ha permitido desarrollar teorías solamente dentro del rango elástico. Allí vamos a tener la teoría de esfuerzos admisibles, donde simplemente no permitíamos que las acciones, en este caso mayoradas, superaran el límite elástico del material, para que realmente las deformaciones que tuviéramos dentro de ese rango, al momento de que se retirara la carga, ella volviera a su parte original. Eso funcionó, funciona actualmente muy bien, pero atrae una cantidad de problemas. Secciones grandes, acá, vamos a hacer acá, disculpen aquí la escritura, secciones grandes, mucha masa. ¿Por qué? Porque al tener secciones grandes estamos incorporando mayor peso dentro de la estructura. Y adicionalmente siempre tenemos problemas con la rigidez. Todo eso debido a las secciones que tenemos que adaptar. Entonces, estos puntos que están acá, que atacan principalmente la parte dinámica de la estructura, es lo que nos permite ahora desarrollar teorías nuevas, teorías inelásticas, donde no solamente llevamos al material hasta el endurecimiento por la deformación, sino que podemos acercarnos bastante al estado límite de ruptura, ya que notamos que tenemos acá, acá y acá bastante espacio de deformación.
Y aquí, como dice el amigo Sanabria, esto y esto y esto se repercute directamente en los costos. Costos que no es nada de ingeniería, no tiene nada que ver con la teoría, no tiene nada que ver con el análisis, el diseño ni nada, pero es la que determina, es la variable principal que determina si una obra se hace o no, los costos. Muchas gracias por la colaboración. Ok, esta parte, notando que tenemos grandes deformaciones, sin que el material aún falle, es lo que nos ha permitido ahora hablar de los estados límites. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de estados límites, hablamos de que vamos a permitir algunas deformaciones, ya sabemos que vamos a tener algún daño, y eso ha permitido que tanto las secciones transversales específicamente, ya sean de vigas, de columnas, sea lo que estemos hablando, disminuyan en tamaño, y entonces eso hace que la estructura sea más liviana, que sea menos rígida, mucho más flexible, y que los costos bajen. Esos son, vamos a decir, temas principales dentro del proyecto. Entonces, ya que hemos decidido trabajar por esfuerzo admisible o estados límite, la mayoría de las normas ya trabajamos con lo que conocemos como el RFD. El RFD, que son los factores de carga y resistencia de los materiales, ha surgido gracias a todos los avances que tenemos en cuanto a los materiales. Ya nosotros sabemos que vamos a trabajar con cargas mayoradas, ¿verdad? Y con resistencias minoradas para dar los factores de seguridad que nosotros siempre vamos a tener y necesitar. Recordemos que estas son ciencias inexactas que solamente vamos a saber que son erradas cuando falla. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto, pero esto es básicamente lo que nos vamos a permitir. Con las conexiones, vamos a decir, con la perfilería tubular, yo me estoy inclinando mucho hacia hacerlo por la parte de fuerza admisible, diseñando las secciones para, vamos a decir, soportar las acciones que van a tener allí, los perfiles, pero con un criterio LRFD. Vamos a minorar las cargas, las resistencias, aumentemos las cargas y nos va a dar un factor de seguridad lo suficientemente bueno como para continuar allí. Ahora, no hay que dejar de lado ciertas recomendaciones que han estado marcando, vamos a decir, todo esto de la construcción. ¿Cuáles son? Los fabricantes de estos perfiles han tratado de convencer vamos a decir, al amplio espectro de profesionales de que usen sus productos. Y esto solamente se logra con estudios, papers, periódicos, publicaciones acerca del tema. Aquí en Venezuela hay un fabricante, Unicom, que sacó un manual muy bueno. Unicom, esto aquí en Venezuela, no sé si en algún otro país, creo que en Colombia también lo hay. Unicom ha sacado un manual en el que plantea el cómo darle solución matemática a todos estos tipos de perfiles. ¿Para qué usarlos? Ellos son muy claros en el hecho de que, y las normas americanas de perfilería con huecos, se llaman así, son muy claros en el hecho de que ellos dicen que estos perfiles no deberían ser utilizados en vigas, como elementos de flexión puro, no deberían ser utilizados debido a todo el comportamiento, vamos a decir, de que tiene la sección de no ser compacta y de todo aquello de la distribución de esfuerzos dentro de la sección transversal. No deberían ser usados. Entonces ellos siempre dicen, bueno, si los van a utilizar, úsenlos como columnas, o si los necesitan como vigas,
por favor, sean vigas compuestas, o como decimos aquí en Venezuela, cerchas, o sea, tuberías con cordones superiores e inferiores, donde podamos ayudar estas tuberías. Ellos son muy claros en el hecho de que deberíamos evitar a toda costa. Lo que usted debe evitar con un perfil tubular es que él entre a flexocompresión o entre a flexotracción, porque allí es donde, vamos a decir, el espesor de la fibra, el espesor del tubo va a jugar un papel fundamental en la distribución de los esfuerzos de la sección. Entonces, mientras podamos hacer que ellos trabajen o a flexión pura, colaborado con elementos de atracción o de compresión, vamos a poder ayudar bastante el perfil. Es una recomendación. Aquí en Venezuela, no sé cómo decirlo, pero realmente se está trabajando con eso de manera desordenada. Ya, ya nosotros no podemos hacer nada contra esto. Se usan las personas están calculando, evalúan flechas, por ejemplo, una flecha que no sirve para ese tipo de perfil. Uh-huh. Acá me preguntan los perfiles tipo C, cuando se usan en cajón. Los perfiles tipo C tienen otras características. Si usted llega y los une y los solda, ya empieza a comportarse de otra manera. Y hay perfiles tipo C en los que usted puede dar diferentes espesores. Entonces eso colabora. Además, los perfiles tipo C tienen usos muy particulares. Normalmente no vamos a agarrar un tipo C, lo vamos a convertir en un cajón y lo vamos a usar para viga. Normalmente ese no es el uso habitual de ellos. Por eso, no nos vamos a estresar mucho por eso. Y evidentemente, el tipo de construcción es lo que va a determinar cuándo usar uno o el otro. Además, ojo, no digo que sean malos. Eso. No vamos a decir caer en el juego de que hay unos perfiles mejores que otros. Simplemente que este es un perfil que no está. Vamos a ver acá. Un momento. Ok. Acá atrás. Son un perfil que realmente no va a. Son muy buenos. El problema es que hay que trabajarlos de una manera adecuada. Entonces, a ver acá un momento. Esto que estamos acá, bueno, vamos a decir a grandes rasgos, es lo que nos. Uh-huh. Ok. Ok. Bueno, esta parte que está acá, vamos a decir, es lo que conocemos hasta ahora. Vamos a ver acá un momento que me están diciendo de manera desordenada. Bueno, aquí en mi país se está trabajando de manera desordenada con los perfiles tubulares. Los quieren usar para todo. No se debe usar para todo. Y a pesar de que la gente cree que el tipo de construcción va a ser mucho más rápido, sí, es más rápida, pero tiene que tener mayor cuidado con los detalles de soldadura, con los detalles de las conexiones. Ojo, hay gente que comete la barbaridad de abrir, de cortar un perfil cuadrado, por ejemplo, para darle paso a un perfil rectangular como viga. Puede usar una columna, en vez de apoyarla sobre la viga, sobre el perfil de columna, simplemente perforan la viga con una especie de boquete para poder colocar el tubo. Eso que está allí, eso es anti todo. Eso produce grandes problemas. Entonces, volviendo a este tema, nosotros tenemos
no estamos, como decimos, en el cinturón del fuego, pero sí tenemos mucha actividad sísmica. En nuestro continente, principalmente las costas, si no mal recuerdo, y los que están de Perú, sé que hace unas semanas ustedes también tuvieron una actividad. En Colombia hace un mes en Bucaramanga y hace unas semanas también creo que volvió a temblar en Bucaramanga. Pero fíjense que todos los países que estamos acá, esta falla, esta placa en movimiento, estas son por subducción, estas son por, vamos a decir, una transición, estas realmente son unas fallas transcurrentes que por producto del empuje de la placa de Nazca y el movimiento de la placa suramericana, bueno, ya muchos de nosotros sabemos que eso es lo que le da origen a los Andes, esa presión constante y la liberación de esta energía es la que nos ocasiona los problemas que tenemos sísmicos. A ver acá. El caso particular de Venezuela, vamos a ver acá, sé que la imagen se distorsiona un poco. Tenemos tres fallas que son las que normalmente son las que nos están, vamos a decir, perjudicando. Está la falla de Boconó, que se extiende a esta parte de Colombia y tiene varias ramificaciones. Una falla de tipo transcurrente, muy activa, muy activa. Luego tenemos la falla de San Sebastián y en algún punto coincide con la falla del Pilar. Son tres fallas de tipo transcurrente muy activas. En Venezuela la de que proporciona mayor intensidad, los eventos sísmicos han sido de mayor intensidad, ha sido la falla del Pilar. Ahora, en Venezuela, para las personas que desconocen mi país, la mayoría de la población se encuentra asentada en esta zona. Toda esta franja que estamos marcando es la parte donde está asentada la mayoría de la población de Venezuela. Como no, hay una parte importante en los estados Apure, Guárico, Barcelona, o sea, todo esto acá, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, pero la gran mayoría de la población se encuentra ubicada en estas zonas. Entonces volvemos a hablar del punto anterior. La mayoría de las poblaciones se asentaron donde tienen acceso al agua, en este caso por colonizaciones que fuimos víctimas nosotros aquí en Sudamérica. Todo esto, acceso directo al mar. Y acá, evidentemente, todas las poblaciones. Algunas están más recónditas debido a los Andes que atraviesan. Y aquí tenemos la cordillera de la costa también. Esas montañas que nos facilitan la libre penetración de las personas. Entonces, toda la mayoría de las personas se asentaron en esta zona. Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué condiciones interviene en el análisis? En un análisis dinámico. Déjenme ver un momento acá. El punto que yo quería ver. Estas son las condiciones. Ahora, fíjense algo. Nosotros actualmente trabajamos sustentados en espectros de diseño. Y cuando digo nosotros me refiero a todos los elementos, a toda la gente de los distintos países. Nosotros estamos trabajando con espectros de diseño. Estos espectros de diseño van a depender de las configuraciones estructurales y arquitectónicas que tenga el proyecto, el tipo de edificio. No es lo mismo que sea una edificación como una escuela, o que sea como una casa, una vivienda, un cuerpo policial, un bombero. Nosotros hemos puesto, vamos a decir, características y hemos dado un grado de importancia a estas edificaciones. El suelo, un factor
fundamental dentro de estos diseños. Evidentemente, siempre debemos solicitar los estudios de suelo de el sitio de la obra. Pero para nosotros también eso es algo como medio bizarro, porque nadie quiere hacer el estudio de suelo. Por lo menos aquí en Venezuela los costos se incrementan, son bastante costosos y entonces se hacen algunos, vamos a decir, trampas en el que se interactúan, se dice, bueno, este es parecido, este informe de suelo es de la construcción del lado, ese tipo de cosas se ven. Y lo otro, irregularidades en las edificaciones. ¿Qué sucede con la tecnología? La tecnología va avanzando, avanzando y avanzando. Para nosotros como ingenieros, perfectamente. Perfecto. Avanzó de tal manera que ya nosotros tenemos software que pueden calcular casi cualquier cosa. El problema es que para los arquitectos también se han desarrollado programas que les permite hacer mucho más cosas. Entonces, como les permite hacer muchas más cosas, les permite también inventar cosas nuevas, mucho más irregulares, mucho más abstractas, que nosotros como ingenieros tenemos que darle respuesta para que no caiga. Y entonces allí entran los problemas. Entonces, estos temas los voy a ver también de acuerdo a las normas que están acá. Fíjense algo, hoy en día vamos a hablar el diseño, la función. Tenemos que ver para qué van a funcionar, en qué van a consistir, qué tiene aquí el Burj Khalifa en Abu Dhabi que tengamos que hacer acá. O aquí, bueno, esto es meramente residencial. Estos edificios son oficinas. ¿Qué papel juegan dentro de la sociedad? Y ahora nosotros estamos en una sociedad bastante vanguardista en la que la forma le va a dar un, vamos a decir, carácter especial. Un momento. Bueno, en vista que hubo unos pequeños problemas, repito esta parte acá. Las configuraciones estructurales y arquitectónicas son fundamentales. El uso de la edificación también, pero el suelo y su interacción. El suelo, señores, hay que hacer los estudios de suelo. Sé que son costosos, sé que son difíciles, sé que también es lo que hablamos de trampas. ¿Cuál es la trampa? Que bueno, que agarran un estudio de suelo del edificio que está al lado y lo quieren utilizar para el vecino. Y eso realmente no es lo más apropiado. Y aparte, lo que conversaba de las irregularidades en las edificaciones, es que así como nosotros tenemos tecnología para poder calcular edificaciones mucho más complejas, los arquitectos también tienen otras que son para dibujarlas y concebirlas mucho más complejas. Que bueno, no, para mí realmente mientras más compleja sea mejor, porque hablemos de lo que sería el reto profesional y lo que sería ya la parte económica, evidentemente. Y es algo que siempre le digo a todas las personas que hacen el curso conmigo. Estos son cursos de capacitación o charlas de capacitación en las que el fin no es, vamos a decir, ser una persona mucho más inteligente, sino ser una persona mucho más destacada para que esto le pueda brindar un apoyo a usted a nivel económico y usted pueda resaltar y trabajar de una manera mucho más eficiente. Bueno, los arquitectos también tienen esas herramientas y entonces proporcionan a nosotros nuevos retos. Ahora, esas irregularidades hay que tratar de buscarles, de darle la forma, de ver cómo se le dan unas soluciones más simples, sin menoscabarle la arquitectura al arquitecto, porque ahí es donde surgen los problemas, ¿no? No sé si hay alguien de acá que sea arquitecto, pero eso es así. Entonces, la funcionabilidad, el para qué está concebida la edificación. Eso es importante, ya que, vamos a ver acá. Ok, permítame un momento. Lo que comentaba, el sismo de Chile dejó un gran aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Que ellos utilizan un
dentro de la edificación, dentro de los elementos estructurales principales, usa un alto contenido, un alto porcentaje de muros dentro de la edificación. Nosotros normalmente no nos gustan mucho los muros porque los muros son elementos muy rígidos, que tienden a agrietarse, que la construcción no es muy fácil, que también es costoso, lleva mucho acero, lleva concreto, ese tipo de elementos que brindan una alta rigidez en la edificación fue lo que salvó a muchas edificaciones de Chile, que estaban bajo las normativas. Entonces, que se llegó a la conclusión de que, bueno, el usar muros estructurales nos está brindando una ayuda grande. Entonces, aquí venimos a sopesar ahora que vamos a obtener que altas rigideces o por el contrario le damos mayor flexibilidad a la edificación. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que funcionó. Y entonces, ¿qué es a qué conclusión llegamos? Nosotros debemos estar al tanto y actualizar constantemente las normas. No esperar que haya un desastre para llegar a conclusiones de que, bueno, mira, ya nos dimos cuenta que esto no servía después de lo que sucedió. Entonces, acá en Venezuela tenemos lo que conocemos como el mapa de zonificación sísmica. Tenemos 7 zonas bastante definidas con niveles de aceleración del suelo entre 0 en el estado Amazonas, a pesar de que hay parte de Amazonas que hay que actualizarla, que ya se ha conseguido que tenemos unos niveles de aceleración por lo menos de zona 1, pero hasta la zona sísmica 7, que es parte del estado Sucre, justamente donde está la conexión o la interacción con la falla del Pilar. Toda esta zona amarilla que estamos acá, zona sísmica 5. Y vamos a decir, lo particular que tiene la zona sísmica 5 aquí en Venezuela es que no son calificadas como zona sísmica 5 por las mismas condiciones. Esta zona es calificada como zona sísmica 5 por la cercanía a la falla Bocoró. Pero estas fallas, estas zonas 5 que están acá, son clasificadas por el tipo de suelo. ¿Eh? Si vamos a decir, si no me falla mi geografía, por acá tenemos nosotros también una región montañosa, todo esto son los Andes, aquí tenemos el centro, y toda esta franja que está acá, no solamente es producto de depósitos del levantamiento de la cordillera, sino que también depósitos del mar, lo que ha producido que haya suelos muy sueltos, de baja capacidad, de muy poca compactación, que permiten que las ondas sísmicas se propaguen más fácilmente y eso aumente el nivel sísmico. ¿Ven? Esto estamos aquí en Venezuela. Si vamos a Colombia, Colombia está dividida aproximadamente en 10 posiciones. Tenemos desde vamos a decir, estas son aceleraciones, estas son las velocidades, aquí tenemos las líneas, desde 0,05 hasta 0,50. Evidentemente ya tenemos más cercano hacia las partes de interacción con las partes del continente. Fíjense que ya a medida que nos vamos acercando, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, tenemos mayor grado de sismicidad. O sea, las aceleraciones esperadas son mayores. Aquí más o menos tenemos a Amazonas, que esta colina aquí con esta parte con Venezuela. Aquí tenemos Apure, aquí tenemos Amazonas. Fíjense más o menos las zonas sísmicas son parecidas. Bueno, esto que está acá son grandes rasgos, pero por lo menos nosotros aquí vemos, por lo menos aquí el municipio de Arauca, ya ha sido conocido por mí debido a trabajos que están allá. Hay que hacer estudios particulares del suelo, que son los que van a permitir generar el espectro de diseño. Entonces fíjense, acá, voy a parar aquí un momento. Fíjense, cuando vemos la norma sismoresistente venezolana, vamos a ver acá,
él habla acá de la parte de zonificación. Y fíjense que, vamos a ver aquí, zona sísmica, capítulo 4. De la capítulo 4 al capítulo 6, déjame desconectar aquí un momento. Acá quiero particularizar para pasarlo más rápido. Ok. Acá. Fíjense que acá, dentro del mismo país, este es el mapa de zonificación. El mismo, simplemente que aquí está en colores. Tenemos dentro de un mismo municipio distintas zonas, dentro de un mismo estado, por municipio, categorías. Eso mismo lo vamos a ver en SR10, articulado A, que para distintos departamentos, acá, fíjense, Arauca, tenemos distintas zonas de amenaza, alta, 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 intermedia. Estas son las ciudades. Ya estamos hablando de ciudades particulares. Para las personas de Cúcuta, alta. Aquí me habían dicho que había gente de Barranquilla, baja. Arauca, intermedia. Medellín, intermedia. ¿Eh? No sé qué otra parte por acá. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo acá es que las mismas normas están buscando particularizar su parte interna del país a distintos factores. ¿Eh? Entre ellos, el primer factor sería la región. La región no solamente por la cercanía a las zonas sísmicas, sino también a los tipos de suelos que los caracterizan. Evidentemente, en Perú, si no me equivoco, a la parte del Cusco, no sé qué niveles de aceleración esperen allí. No sé si el amigo que estaba de Perú nos puede dar una mano con ese valor para poder darnos un orden de magnitud. Debe ser, creo yo, no sé, no estoy seguro, creo que debe ser bajo o intermedio. No me entiendo. El Cusco, no, debe ser intermedio. De todas formas, si puedes hacerme llegar ese valor o si lo conoces, me lo puedes hacer llegar aquí por la parte del chat para que podamos interactuar. En Dominicana sé que también los niveles de aceleración son bastante altos, según lo que tengan la gente que está aquí conectada y en Ecuador, para poder adaptar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar siempre en todas estas normas? En todas estas normas, señores, va a haber un mapa de zonificación, nos va a hablar de los suelos para saber qué tipo, de acuerdo a la zona sísmica. Abelardo Campos, 03. ¿Eso es en dónde, Abelardo? Discúlpame, pero que no recuerde tu origen, pero aquí no se me va acumulando el texto y no sé de dónde es. Abelardo. 03, ¿eso lo esperamos en dónde? En Cusco. Ve, 030. Fíjense algo. Aquí el amigo Abelardo, bueno, el amigo Oscar, nos dice que en Cusco tenemos 030, 030G. Vamos a ver aquí una pasadita a este mapa de Venezuela. Vamos a ver aquí un momento. 03 para nosotros es este suelo amarillo. Es intermedio. En Colombia tenemos, vamos a ver acá, para un suelo de 030, estaremos hablando de la zona sísmica 6. Estamos acá. Déjenme acercarme un poco más acá. Bucaramanga. ¿Eh? Cali. Sí, más o menos. O Cali 5. Sí. Fíjense, las tendencias son a esos valores. Ahora, ¿qué habíamos hablado? De que acá, por ejemplo, nosotros ya decíamos suelos. Los suelos, que no solamente con fallas, sino también por la tipología del suelo, nos va a permitir nosotros
esperar niveles de aceleración o velocidades de onda para nosotros poder implementar un factor de corrección de acuerdo al tipo de suelo. Si son suelos duros o densos, si son suelos blandos, si son suelos... Aquí a nosotros en Venezuela, aquí en esta última categoría, suelos blandos, S4, lo tenemos aquí clasificado, aquí están. Tenemos las arcillas expansivas. Vamos a ver acá la colombiana, tenemos los mismos problemas, aceleraciones, y también buscamos calificar de acuerdo a las velocidades. Por ejemplo, una velocidad de onda de 1500 metros por segundo, aquí en la venezolana seríamos ya mayores a 1500, suelo duro, velocidades. Ya nosotros hacemos, en Colombia hacemos una distinción mayor, tipo de roca A, roca B. Pero fíjense algo, nosotros ya sabemos que un suelo malo, hablemos de un perfil sería F, con arcillas orgánicas, ya estamos hablando de un F2, dentro del mismo F. En Venezuela también tenemos esto mismo. Fíjense que dentro de estos mismos suelos también tenemos, si el estrato es menor a 15, lo que está aquí. Este archivo es un mapa, a ver si lo... Vamos a ver cómo lo copio aquí, dame un chance. Aquí. A ver si puedo copiar esto acá. Vamos a ver aquí. Aquí que nos están colaborando un poco. Vamos a buscar aquí rápido en Google. Bueno, ni tan rápido. Aquí está. Quiero buscar esto acá. No, esto no es un archivo de Dropbox. No, vamos a ver un momento aquí. El link. Ya voy a eso. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, entonces, fíjense que la tendencia es a revisar esto, el tipo de suelo. Ahora, otra cosa que es importante es la clasificación. Clasificación de la edificación. No es lo mismo, nosotros en Venezuela lo trabajamos por grupos, donde el grado de importancia es de A, B, C, y donde nosotros clasificamos hospitales como los mayores importancias, hospitales, estaciones de bomberos, policiales, todos estos elementos, torres de control, edificaciones educacionales, iglesias, creo que también están acá, no las explico acá, pero aquí dentro tendremos todas aquellas estructuras que por naturaleza sirven de refugio a la hora de un desastre. En esto estamos hablando de centros religiosos, escuelas, universidades, cuerpos de bomberos, policiales, hospitales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitirnos que el hospital falle por ninguna condición, no en ninguna circunstancia, porque no solamente los que mueran en el desastre, sino los que no van a poder ser atendidos por eso. Entonces, acá, vamos a ver aquí, vamos a explicar un momento esto. Sísmicas de Ecuador, aquí está uno. Vamos a ver acá, me está facilitando uno y después no. Entonces, ¿qué pasa? Las normas colombianas buscan hacer lo mismo, clasificar las estructuras. Bueno, aquí está de acuerdo al tipo de suelo, para hacer las revisiones que vamos a hacer según grado de importancia, grado 4 a grado 1. Fíjense estos valores. Esto es algo que quiero resaltar bastante. Esto, 1.50, tipo 4. Estos son de mayor importancia. 1.25, 1.10, 1. De mayor a menor importancia. Cuando nosotros vamos acá a la norma venezolana, estamos acá, tenemos un cuadro que se parece bastante. Grupo A, 1.30, 1.15, 1. Mucho, muy parecido. La de Ecuador es similar. Es que es eso es lo que permite que ustedes estén escuchándome en este momento. Simplemente que
todos los estudios van enfocados hacia la misma parte. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Adaptamos nuestras normas sismorresistentes a lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de irregularidades en edificaciones, bueno, nosotros tenemos capítulos especiales en nuestras normas donde nos habla de irregularidades tanto verticales como en planta. Y eso lo tiene que haber en todas las normas, porque no es lo mismo un edificio que tengamos un entrepiso blando, un entrepiso débil o unas columnas cortas y que las acciones sean lo mismo. No puede ser. O sea, los edificios, y venimos al caso de la arquitectura, pues. O sea, nosotros no podemos este, hablar de cosas aisladas, son casos de ingeniería. Y aquí en Venezuela después hacemos una clasificación de acuerdo al tipo de componentes estructurales para este. Sí, siempre va un poquito de retraso. Pero entonces, ¿qué es lo que decimos? Que siempre, por ejemplo, aquí, en esta parte, ya nosotros empezamos a hablar de la configuración estructural. Si son pórticos, si son muros, cómo lograr eso, esa interacción de ver cuál de ellos nos sirve más. ¿Eh? Sé que se está notando un poco el retraso, pero porque estoy viendo las imágenes acá y se está chupando la banda. Pero bueno, entonces, estos son factores a evaluar con nosotros como ingenieros del proyecto. Entonces, acá, en los mapas, tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos para un análisis sísmico. Los puntos, primero, las aceleraciones. Estas aceleraciones ya sabemos que provienen de la naturaleza, van a tener un papel fundamental la cercanía a las fallas que tengamos allí. Va a tener un papel importante el tipo de falla, la profundidad de la falla, el material, los estratos que tiene que cortar hasta que llegue a la parte superior. O sea, todo eso que estamos, vamos a decir, sujetos al ambiente. Las velocidades están estrechamente relacionadas con el suelo y las aceleraciones que este mismo nos va a proporcionar. Ahora, cuando ya hablamos de desplazamientos y de fuerzas, ya acá va a depender directamente de la configuración estructural que se le haya dado a el diseño. Si usted usó pórticos, los desplazamientos van a ser mayores a que si usó, por ejemplo, muros. Eso va a cambiar y va a repercutir directamente. Ahora, las fuerzas son acciones que van a depender no solamente de de las aceleraciones y las velocidades, sino de la masa que tiene la edificación. Las fuerzas normalmente inerciales, que son las que vamos a, como se dice, a atacar. Entonces, eso va a hacer que predomine ciertos diseños. Aquí nos pregunta Félix, ¿a qué se debe si un edificio suele colapsar los primeros pisos y los otros caen instantáneos? No todos se comportan así, pero le llama la atención. Claro, lo que pasa es que precisamente la parte dinámica es lo que juega en esos puntos. No todos los edificios son atacados de la misma manera. Podemos tener edificios altos y edificios cortos. Y edificios que sean tan sencillos que, vamos a suponer que está el nivel de suelo, sismos pequeños atacan. Vamos a hablar de cómo va a atacar dinámicamente la edificación. Ahora, hay algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Y como yo siempre lo digo, la magnitud no le dice nada. Cuando usted le dicen el sismo es de una magnitud 5, una magnitud 6, 7, 10, no le está diciendo nada a usted como profesional. Simplemente
que de acuerdo a una escala es alto, bajo y medio. Pero realmente usted no puede sacar mucho de allí. De lo que sí puede sacar es del registro. Si usted conoce las amplitudes, los periodos, el tiempo, la duración del sismo, el contenido frecuencial, si son muchas, porque a veces están así, a veces son así los registros, bastante pegados, corto tiempo, eso sí le puede decir a usted a qué edificaciones va a atacar específicamente. Y eso es algo de lo que tenemos que estar bastante atentos. Esas son características. Es más, hay algo que no estaba aquí dentro del material. Vamos a decir, dentro de... No estaba planeado ahorita. Pero yo tengo una imagen acá. Déjenme buscarle un momento en mis archivos. Ok. Permítame esto. Esto fue extraído de un libro de El sismo resistente. Él lo copió a su vez de Chopra. Y hay algo que es lo que yo quiero evaluar acá. Es que fíjense las diferencias del registro. ¿Ve? Magnitud e intensidad. Ya vamos a hablar de eso. Fíjense algo. Esto que está acá son registros del sismo. Aquí nosotros tenemos una escala, un nivel de escala de la aceleración. Son acelerogramas específicamente. Y aquí tenemos un tiempo. Fíjense esto. No me voy al extremo, vamos a irnos por estos más pequeños. Fíjense, si vamos a esta escala, fíjense que tenemos sismos pequeños, ¿verdad? De corta duración. Si esta es la escala de tiempo, fíjense que pudo durar unos escasos 5 segundos. Pero, este es el sismo de San Fernando. Y compárenlo con este de Koina. Fíjense, los niveles de amplitud de este son mayores que el de Koina. Acá vamos a permitir rayar acá un momento. La amplitud aquí, aceleraciones picos, son mayores al de Koina. Pero vean primero ahora el tiempo. El de San Fernando duró mucho más tiempo, desde la primera onda. Acá, desde la primera onda que sale aquí hasta el último toque, es menor el tiempo. ¿Eh? Pero fíjense la cantidad de espacios que hay entre punto y punto. ¿Ven? En algunos se vuelve más pegado, después se va haciendo más separado. Pero acá, fíjense que ya ni se puede percatarse uno de la cantidad de espacios que hay entre punto y punto. A esto le llamamos contenido frecuencial, que es a la cantidad de veces que oscila el acelerograma. Ese sí le puede decir algo. Edificaciones cortas. Si nosotros vamos a llevar esto a un péndulo, ¿qué pasa? Cuando son cortas, su periodo va a tender a ser un periodo corto, que va a estar siendo sujeto a mayores acciones cuando los sismos tengan alto contenido frecuencial y poco tiempo, como en este caso. Fíjense, poco tiempo, alto contenido frecuencial. Entonces, por eso vemos fotos de desastre cuando ocurre cierto sismo, que hay edificaciones que quedan en pie. Y esas edificaciones que están en pie siempre tienen más o menos las mismas características de altura y configuración estructural. Al igual como tienen ciertas características, semejanzas, los que se cayeron. O sea, esos al caerse no tienen el sismo nos ha permitido llegar a conclusiones de saber que este tipo de sismo tumban determinados tipos de edificaciones. Ahora fíjense, aquí hay dos de los sismos más desastrosos que ha habido a nivel mundial. Aquí está Loma Prieta. Fíjense, aceleraciones, vamos a decir, si llamamos esta escala acá, aceleraciones pico inferiores a las del Northridge, pero los contenidos frecuenciales son más o menos parecidos. Ahora, este Chile, del 85.
y este que está acá es el de Ciudad de México. ¿Ven? Ahora, fíjense, este evidentemente, mucho tiempo, sismo de mucha duración, vamos a suponer que estuvo hasta acá, vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, casi 50 segundos, y fíjense, amplitudes, niveles de aceleración muy altos y un alto contenido frecuencial. Evidentemente, por eso la mayoría de las edificaciones que afectaron en Chile, poca altura, configuraciones estructurales irregulares, pero las edificaciones altas, muy altas, no fueron, bueno, sí fueron atacadas por el hecho del tiempo. Al tener mucho tiempo, vamos a decir, proporciona el, vamos a decir, el tiempo necesario, valga la redundancia, de que las edificaciones altas desarrollen. ¿Eh? Ahora, cuando analizamos el de México duró más. El de México duró 10, 20, 30, 40, 50, casi un minuto. Pero ¿qué pasa? Poca amplitud, poco contenido frecuencial, pero a esto súmele suelos muy blandos, suelos blandos. Yo sé que a veces se desfasa el audio con respecto a lo que estoy hablando, pero no se preocupen que esto va a estar en un video que ustedes van a poder visualizar. No va a haber ningún problema. Es más, se los puedo hacer llegar directamente a sus correos después, para que ustedes puedan descargarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá, altos contenidos frecuenciales, corrijo, poco contenido frecuencial, onda poco, mucho tiempo, suelos blandos. También repercute en estructuras altas. Esto con respecto a lo que llamamos periodos de movimiento, periodos fundamentales en la edificación. Ok. Para no dar más larga el asunto, entonces tenemos problemas con las aceleraciones. Ahora, hoy en día, podemos intervenir en las aceleraciones. ¿Cómo? Colocando amortiguadores sísmicos en las bases de las edificaciones. Eso es una buena opción. Las fuerzas. Las fuerzas también podemos verlas minoradas. A medida que usamos materiales mucho más resistentes, podemos disminuir las fuerzas, las acciones de inercia sobre la edificación. ¿Por qué? Porque hacemos edificaciones mucho más livianas. Los desplazamientos los vemos bastante, vamos a decir, ahí es donde tenemos mayor control. Los desplazamientos de la estructura es donde tenemos mayor control, porque ahí nosotros ya sabemos si colocamos rigidizadores, cruces de San Andrés, muros, tabiquería, podemos brindar una, vamos a decir, rigidez apropiada del proyecto. ¿Eh? Y las velocidades, que también van a estar estrechamente relacionadas con la disminución de las aceleraciones y de la masa. Acá les muestro, hay softwares, y esto ya creo que en un momento que les quemo. Vamos a ver los criterios normativos. Bueno, un poco de esto. Los software, hablando de que hay tecnologías para mejorar los dibujos, señores, aquí juega un papel muy importante, pero muy importante, el detallado. Recuerden algo, que nosotros siempre cuando dibujamos, así, o cuando calculamos, vamos a mostrar acá, nosotros siempre generamos modelos alámbricos, modelos lineales, donde no podemos incorporar, por lo menos aquí en el ETAPS, por lo menos hay muchas cosas que sí se pueden incorporar, pero hay otros software que no permiten. Por ejemplo, ya nosotros podemos incorporar la acción de la viga sobre la columna.
Esas son cosas que, pero el nodo, cómo hacerlo, cómo detallarlo, cómo construirlo, eso se soluciona única y exclusivamente en el detallado. Entonces, nosotros debemos ver cómo manejar este tipo de tecnología. En el caso del Revit, este es Revit Structure, eh, pareciera que fuera para calcular, pero no es para calcular, simplemente es para hacer detalles, una visualización del proyecto. Exacto, son visualizaciones del proyecto, pero logra obtener ciertos grado de detallado de los elementos estructurales. Podemos modelar las secciones transversales y con estas las conexiones y cómo vamos a jugar con eso. Eso entonces son partes de las herramientas que brinda Autodesk, que es, vamos a decir, es la casa matriz de planos. Todos nosotros manejamos AutoCAD. Es el, vamos a decir, el lenguaje base de nosotros como ingenieros y de los arquitectos. Entonces nosotros podemos, después, vamos a ver acá, proyecto detallado. Ahora, cuando venimos a cálculo, no sé cómo es la tendencia en ciertos países. Por favor, las personas que están aquí de otros países, si son tan amables de decirme con cuál software calcula, me sería de gran ayuda. Yo normalmente, bueno, yo utilizo normalmente la plataforma CSI, SAP 2000, ETAPS, CEPI y CSI Bridge. También manejo el Robot Structural Analysis, pero bueno, sí, eso son cuestiones de la vida que me han obligado, pero no porque sea malo ni porque sea, más bien hay cosas que yo uso del robot específicamente para esto. ¿Y qué es lo que pasa? Ese tipo de software le permiten evaluar a ustedes fehacientemente la parte de dinámica. Aquí el robot brinda unas opciones bastante buenas. El SAP 2000, vamos a ver acá atrás, adelanto la imagen. Yo lo utilizo normalmente cuando voy a hacer estructuras especiales, un poco más complejas. El ETAPS es mucho más industrializado, más enfocado a la parte de edificaciones como tal. Y bueno, esto ya lo voy a explicar en un momento. Aquí me dicen, en Perú es común utilizar CCI. Sí, yo tengo un amigo, el ingeniero Jorge Cabanilla, que él trabaja toda la plataforma CCI, RAD Advance, CPCAT. CPCAT es uno de los software que tiene mucho auge hoy en día. Realmente no les sabría decir qué tal son, porque emite una opinión sobre él porque no lo he podido usar. Y acá nos pregunta Delson, ¿cómo se describe el efecto de latigazo en las edificaciones? Vamos a ver aquí una paginita en blanco, rápidamente acá. Fíjense algo, cuando inicia un movimiento sísmico por acción de un evento X, acá tenemos una edificación cualquiera. Dependiendo de la altura que él tenga, va a tener lo que llamamos un periodo fundamental. Ese periodo fundamental es el cómo va a moverse, es el tiempo en que va a tardar la edificación de acuerdo a su configuración estructural, tanto interna, y cuando hablo de interna hablo de la disposición de los elementos internos, posición de columnas, muros, etcétera, 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 como también de las rigideces que aporta la parte externa. Eso es si el edificio es en L o si es muy esbelto, o sea, muy largo, la relación largo-ancho es mucha la diferencia. Eso va a permitir que el edificio ejecute un movimiento. Ese movimiento, evidentemente, son las fuerzas sísmicas, las aceleraciones que provienen del suelo, que junto con las masas de la edificación, fuerza igual a masa por aceleraciones, vamos a generar fuerzas sísmicas. Esas fuerzas sísmicas que están allí pueden dar un movimiento muy fuerte
que conocemos como látigo, un latigazo a la edificación. Eso va a depender de la configuración estructural que tenga. Entonces, la pregunta, ¿cómo describe el efecto de latigazo en la edificación? Bueno, simplemente es producto de la acción sísmica que atacó, atacó a la estructura en determinada posición de acuerdo a la zona de menor rigidez. Evidentemente no vamos a tener latigazo en la sección más larga, sino en la sección más corta. Ok, no sé si queda resuelta la pregunta más o menos. Es papel importante, muy importante, la rigidez. La rigidez. Ok. Fíjense, este es un programa, AutoCAD Structural Detailer, conocido por pocas personas, si les soy muy sincero. Este es un software especializado de Autodesk. En mi opinión, ¿cómo compararía el Robot Structural Analysis y el SAP? Bueno, los dos software son los únicos software que tienen la capacidad de generar elementos finitos, calcular los elementos. El problema con SAP, o vamos a decir, el problema con Robot, es que tiene mayor cantidad de elementos finitos a utilizar. Eso quiere decir que usted tiene que tener un buen fundamento de la teoría de elementos finitos, de los elementos finitos como son y de su forma cómo va a variar. En cambio el SAP tiene sus elementos finitos ya de una forma compacta que no le va a preguntar cómo utilizarlo. Simplemente lo va a ganar de manera automática y va a utilizar el que él considera. El robot va a ser muy superior al SAP si y solo si su sala de proyecto trabaja con toda la plataforma BIM. El Building Information Model, que es la tecnología que está utilizando Autodesk, permite interactuar entre sus software. Por ejemplo, el arquitecto que utilice Revit, o el ingeniero vial que utilice AutoCAD Civil 3D, o el ingeniero estructural, se va a ver en la obligación para facilismo utilizar el robot, ya que podrá importar directamente el análisis, el modelo, y realizar el análisis. En cambio, si usted utiliza el SAP, va a tener que modelarlo a mano. Ahora, ¿qué ventaja va a tener el SAP sobre el robot? Es lo liviano del software. Usted el SAP lo puede instalar en casi cualquier máquina. El robot no. Y entonces eso le va a producir una limitante grande. Si usted no tiene suficiente equipo, no va a poder usarlo. Todos los software de Autodesk piden requerimientos, piden máquinas. Ahora acá me pregunta, si bien es cierto que el análisis sísmico solo se analiza en dos ejes específicamente, ya sea en X o en Y, el caso real, el sismo puede venir en cierta inclinación. Fuerza sísmico estructural. Bueno, esto que está explicando, nos está haciendo la pregunta Jorge Luis. Paredes estancias. No sé de dónde es que eres, Jorge Luis, para saber de dónde viene la pregunta. Evidentemente, nosotros hacemos siempre un sismo en X y un sismo en Y. Pero nuestras normas, todas, y esto sin ninguna excepción, nos obliga a que cuando usemos un porcentaje, por lo menos sismo en X, de Perú, ok, si tú utilizas el 100% de la dirección X, tú tienes que usar un porcentaje en la dirección ortogonal de la misma. Normalmente es un 30%. Aquí en Venezuela es un 30%. Si, por ejemplo, vamos a ver acá, este sismo, esta edificación, yo estoy hablando del sismo en X, el 100% del mismo debe incorporar dentro del análisis, dentro de la combinación de sismo en X, un 30%. Del sismo en Y. Y aquí en Venezuela es lo mismo, en Colombia es lo mismo, acá me dicen que en Ecuador es lo mismo. Evidentemente, cuando el sismo sea en 100% por combinaciones de carga, ya esto es combinación de carga, del sismo en Y, tenemos que incorporar un 30% en sismo en X. Ahora, cuando la edificación es extremadamente importante o las distancias entre luces son grandes,
por ejemplo, superiores a los 8 metros, pero en caso de edificaciones, hay la tendencia de que puede existir componentes verticales de sismo. ¿Eh? ¿Y eso qué puede repercutir? En que si usted tiene por lo menos una viga y la viga es muy larga, puede ver en algún momento un cambio del diagrama de momentos. Y no vamos a decir que se va a invertir exactamente rápido, sino que en algún instante puede ocurrir y va a poder solicitar un acero que no tiene. Ujú. Sí, eso lo conocemos como sismos trepidatorios. Exacto. A estos componentes verticales normalmente le agregamos un 30%, ¿eh? De más para poder tener eso. Sí, son poco comunes. Estas componentes verticales son poco comunes, pero por eso decimos que están limitados a estructuras de mucha importancia y con características muy particulares. Por eso, por lo menos, un hospital debe hacerse. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos que falle bajo ninguna circunstancia. Así, no. Bueno, fíjense. Eh, el terremoto, si no mal recuerdo, Nordrich, creo que es de Nordrich, no recuerdo bien. Si me equivoco, me perdonan esta, pero no recuerdo. Un terremoto muy importante en el que hubo una componente hasta de un G en vertical. Un G significa que estuvo prácticamente flotando en vertical. Por eso es que hay que tomar eso mucho en cuenta. Y hay otro factor que ahora que me dicen del edificio en China, es los aparatos que están acá, las vibraciones que genera. Hubo un centro comercial que cayó en China porque después que el calculista hizo todo el análisis, algún genio decidió cambiar la posición de los aire acondicionados y estaban en las zonas donde no estaba reforzado. ¿Eh? Es importante tenerlo en cuenta allí. Ok. El AutoCAD Structural Detailer es un software que de verdad va a ayudar. Bueno, y aquí hay unas personas que yo sé que ya hicieron el curso y mire, la cantidad de detalles y el tiempo que usted se puede tardar en generar uno de estos planos es bastante alto con AutoCAD básico. Pero con una herramienta que lo ayude a usted, va a permitirle que usted se equivoque menos en eso y le proporcione al constructor mayores datos. No solamente para la parte de concreto, sino también para la parte de acero. Nosotros podemos tener mayor control del software. Ok. Fíjense algo. Bueno, la presentación aquí termina. De verdad, me gusta que todo el mundo esté interactuando. No sé si hay algunas preguntas, porque ya el material vamos a decir, de este seminario, yo sé que, mire, para cortar hay demasiado. Todo lo que es la parte de dinámica, por lo menos déjenme ver si corro esto rápidamente acá, para ver lo de los periodos fundamentales. Hay algo que ya creo que va a quedar en pie, compromiso de hacer un seminario únicamente de lo que es un análisis modal, y hacer así. Me parece que es posible importar de SAP web apps al Revit. Sí, las nuevas versiones están buscando importación de Revit. Mi recomendación siempre ha sido no importen ni desde AutoCAD, ni nada de eso. Cuando usted trabaja en SAP o en ETAPS es preferible hacer sus modelos directamente. De todas formas, no es mucha la diferencia que va usted allá. Bueno, fíjense aquí, ya estábamos hablando de los desplazamientos. Déjame quitarle estos colores para que no tenga. De los análisis modales. Ya lo que es el periodo vamos a ver acá. Me quita la música. De cómo va a variar de acuerdo a la posición de los elementos, la altura, la configuración estructural. ¿Ve? Estos son valores que
es parte siempre del material de nuestros cursos de análisis estructural. Ya el cómo se va a mover, qué comportamiento va a tener, eso se busca bastante en colaboración. Aquí me preguntan cursos sobre los programas. Bueno, la información de nuestros cursos la pueden conseguir en nuestra página web de todas formas, en nuestra, por ahora, solamente por Facebook. Tenemos ahorita, para las próximas fechas, mayo y sí, 2 semanas, va a tener el curso de puentes y posteriormente vamos a tener el de edificaciones. Es con esta opción online. Vamos a ver acá. Yo les voy a hacer llegar toda esta información a sus correos electrónicos para que ustedes puedan saber. Los horarios siempre son a estas horas, que todos coincidimos en nuestros países, y también podemos trabajar tranquilamente. ¿Cuáles serían las ventajas del Structural Detail sobre el Revit Structure? Bueno, el Revit Structure, para dibujar un detalle, es mucho menos eficiente que un Structural Detailer. Te puedes dar una idea si vienes a nuestra página. Creo que no, en YouTube. Yo tengo mi canal de YouTube. Ahí está cómo trabajar. Bueno, no, creo que sí, en YouTube. YouTube lo tengo montado. Cómo trabajar un sistema de fundaciones. Ahora, la ventaja del Revit Structure es que lo vas a generar una visualización y vas a poderle mostrar al cliente cómo va a quedar. Pero yo que utilizo los dos software, no, preferiblemente le toca Structural Detailer. Le toca Structural Detailer, le va a permitir a usted hacer el plano, llevar el cómputo métrico y todo eso. ¿En qué EtapSped 9 me permite importar IP3? Ninguno. No importa nada de Trust a IP3. IP3 va a trabajar siempre de manera manual. Es más, las personas que han usado IP3, son usuarios de IP3, creo que ya, bueno, Jorge está aquí, ya saben las ventajas de usar el IP3. Del YouTube, vamos a buscarlo acá, las ventajas de usar un software. Acá el pushover, ya vamos a ver un momento, sería bueno un curso de modelamiento de aisladores sísmicos con el ETAPS. Sí, pero como les digo, es un tema bastante amplio. Es más, el ingeniero Cabanillas, ellos están en Perú, están organizando un diplomado donde un tema específico es los aisladores sísmicos. Sí, la pregunta sobre el pushover. El análisis pushover es más que todo para evaluar la capacidad, como tú me estás diciendo, la capacidad global de respuesta que tiene la estructura ante las cargas sísmicas que pueden ser en cualquier dirección. Aquí me dice cuál recomiendo. Recomiendo siempre etapas, para edificaciones etapas. El SAP 2000 es una herramienta, vamos a ver acá, mi canal, de música, tengo que el canal aquí, para que nos alerten. Por medio de este medio sí. Los cursos presenciales, por los momentos, solamente estamos aquí en Venezuela. No los hemos todavía. Vamos a ver aquí mis videos de pura música. Vamos a buscar aquí videos. Vamos a ver acá. Ok, aquí no voy a hacer algo aquí extraño. Ok. Sí. Ok. Programa Revit. Videos subidos. Ya va, déjame un momento a buscar acá. Este video que está aquí, vamos a eliminarlo. Ya sé qué pasa. Vamos a
ver aquí. Lo que pasa es que como está lento el sistema, es más difícil para mí buscárselos. Pero yo se los hago llegar, los videos, en YouTube. De todas formas, pueden ubicarme acá por mi nombre y allí van a buscar los videos que están allí. Que no sé si los cambié para esta cuenta, no me acuerdo exactamente. Posiblemente están aquí. Bueno, ok. Aquí estamos acá. Vamos respondiendo aquí para que vean las preguntas que están todos ustedes. Los cursos presenciales. La mayoría de los cursos ahorita estamos haciendo manejando la tecnología online, tal cual como ustedes están escuchando este seminario. Y entonces nosotros interactuamos de esa manera. Ahora, los presenciales solamente están en Venezuela, no hemos tenido fecha todavía, estamos planificando. ¿Dónde puedo conseguir el programa Revit? Revit es de Autodesk, especialmente para Autodesk, pueden buscarlo por allí. No es tan fácil de aprender, Diego, es bastante tedioso, no me gusta mucho por eso. Además, si ya todos nosotros trabajamos con AutoCAD, es preferible utilizar software que trabajen sobre la misma plataforma de AutoCAD. Así podremos tener mejores rápidos, o sea, beneficios rápidos. Curso de interacción suelo-estructura, puede ser un buen tema. Vamos a ver cómo trabajamos en eso. Sobre el programa que me recomienda. Bueno, fíjate, si me dice un curso sísmico, te recomiendo que sean simultáneos. Yo normalmente en nuestros cursos explicamos la parte teórica conjunto con la parte práctica. El ingeniero Cabanillas también utiliza lo mismo. La diferencia con el Performance 3D. El Performance 3D se utiliza para evaluar los rangos inelásticos de la edificación. Todas estas estructuras por lo general trabajan sus análisis dentro del rango elástico. En cambio, con el Performance 3D nosotros podemos llegar hasta la parte inelástica. Voy a colocar carga sísmica en fundaciones con etapas. Depende. Sí se pueden hacer con espectros también. O te lo traes, si haces de etapas, lo traes, exportas directamente. No, eso tienes ya dentro del software, incorporas el espectro de diseño. El Revit, no, muy fácil. ¿En qué ciudad hacen los cursos? En Venezuela. Hemos dictado cursos en Puerto Ayacucho, Maracaibo, repito, Puerto Ayacucho, Amazonas, Maracaibo, Estado Zulia, Mérida, Estado Mérida, Maracay, Estado Aragua. Son los cursos los sitios que hemos dictado en San Cristóbal, Estado Táchira también. Estamos abiertos a las programaciones ahorita. Posiblemente sea en Mérida el próximo curso. Y de acuerdo con AutoCAD Tutorial, prácticamente hay que crear una base de datos. No, todo está parametrizado. El C6 Bridge, especial para hacer puentes. Específicamente para hacer puentes, y es una de las herramientas, la mejor herramienta desde mi punto de vista para ese trabajo. Los próximos cursos online, es lo que les estoy buscando en mi página web, aquí por Facebook. Yo les voy a hacer llegar la información de los cursos que tenemos para estos meses, pero de antemano les digo que para este mes, para el mes que viene, C6 Bridge, 11 y 15 de mayo y después 18 al 23, 3 horas diarias. Vamos a trabajar un fin de semana, un sábado en la mañana, para ver el análisis de puentes. Allí normalmente vamos a ver análisis y diseño de puentes en concreto armado, estructura metálica, puentes pretensados, puentes rectos. Y el de análisis y diseño de edificaciones, utilizando etapas SAP 2000 y SAFE, nivel básico a medio, va a ser del 27 al 30, 1, y después 4 al 8 de mayo. O sea, abril y mayo. Estamos bastante cerca de la fecha, a partir del mes que viene. Las ciudades, los presenciales, todavía no tenemos fecha. Las personas de Bolivia, Ecuador, del extranjero que quieran hacer nuestros cursos, nosotros
proporcionamos los medios para que ustedes puedan participar. Ok, vamos aquí ya para cerrar, vamos acá. Los duros presenciales. Los cursos presenciales normalmente tienen una duración de 24 horas. Son 3 días de 8 a 12 y de 2 a 6. Normalmente son fines de semana, viernes, sábado y domingo, para que sepan. Ajá. Recomendación de un software. Puedes usar cualquier software de análisis estructural. Recomiendo el ETAPS porque es el enfocado a edificaciones. Pero con el SAP 2000 podemos hacer lo mismo. Podemos evaluar edificaciones existentes, evidentemente ajustando al comportamiento de los materiales de la época. Algunos cursos, por lo menos estos dos cursos que tenemos, según aquí Camilo, son nivel básico a medio. Cuando digo básico a medio, en edificaciones que salen calculando edificaciones porticadas, haciendo sus análisis dinámicos espectrales. Pero normalmente puedes estar sin ningún conocimiento previo al programa, pero sí de ingeniería. Los precios se los hago yo llevar a ustedes por eh, correo electrónico. Los cursos sí tienen un cupo limitado debido a las plataformas. La plataforma permite un número limitado de personas. Acá, ¿qué más vamos viendo? El costo, todo eso se hace llegar. El curso del CCI Online. No sé qué precio está manejando el ingeniero. Depende. CCI, yo no trabajo directamente con CCI. Mi empresa es anexa, o sea, trabaja aparte. Pero los cursos, normalmente CCI, en cada país tiene su dealer que maneja los cursos. Tengo conocimiento de los cursos del ingeniero Cabanilla, que también lo pueden buscar por DicePro, que se llama su empresa, en Facebook, y él da los cursos desde Perú. También está viajando, creo que tienen pronto uno en Colombia. Acá, ¿el robo tiene competencia dura con la PCC6? Sí, es la que le sigue. Sí, eso siempre va a haber. ¿Cómo sé si hay cupos disponibles? Bueno, hasta ahora hay cupos disponibles en todas las plataformas, los cursos. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes llegan, pueden hacerme llegar por un correo, me dicen, mira, voy a depositar, tengo la disponibilidad, yo le digo si hay cupos o no. Todo lo podemos manejar vía los que están en Venezuela pueden hacerlo vía telefónica. Los que están en el exterior pueden hacerlo por correo electrónico o después yo les voy a facilitar mi Skype para que puedan llegarlo ahí o por el mismo Facebook. Pero hasta ahora hay disponibilidad, creo que tenemos apenas 2 semanas que montamos los cursos. Hasta luego, Jorge. Aquí están los. No se preocupen por los correos yo los voy a tener directamente de la plataforma. El curso AutoCAD Structural Detailer terminó la semana pasada. Vamos a abrir otro nuevo, en concreto armado, estructura metálica y planos generales, que es lo que está la gente pidiéndome. Bueno, señores, espero de verdad haya sido de su agrado el seminario. Estoy sujeto a cualquier crítica. Creo que después de que yo cierre la sesión hay algo que llenar, una encuesta. Por favor, sean lo más sincero posible para nosotros poder mejorar y lograr, ¿no?, a ustedes a colaborar mayormente. Sí, entonces, cualquier cosa que necesiten pueden comunicarse directamente por Facebook. Si están interesados en los cursos, yo igual les voy a hacer llegar por correo electrónico toda la información necesaria para que ustedes puedan obtener la disponibilidad de cupo, toda la información, todo eso se los hago llegar directamente por correo electrónico para que ustedes puedan manejar los cursos, los cupos, los costos. Ok, entonces, sin más seminarios, vamos a trabajar en eso, estamos trabajando. Entonces me despido, que pasen buenas noches y hasta luego y muchas gracias por su atención.